Como se pudieron haber dado cuenta y como se estarán dando cuenta en este momento, hoy vamos a hablar de muchos libros. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido al canal. Mi nombre es Anaid y hoy vamos a hablar de todas mis lecturas de mayo y de junio. Como ustedes ya lo saben, tiendo a anotar en mi diario de lecturas todas mis lecturas que hago a lo largo del mes, porque me gusta hablar con ustedes, pues, de todo lo que leí a lo largo del mes. Estoy siendo bastante redundante, pero así es. Empecé mayo leyendo este cuentario, que es El amor no es para los cerdos como tú. Y ya sé que es un nombre, pues, bastante interesante. El autor es Alejandro Montes. Es un libro que me dio mucha risa pedir en la librería, porque imagínense, oiga, me da El amor no es para los cerdos como tú. No es un título fácil de pedir en una librería, pero ajá, son historias que no están hechas para ser leídas por todo el mundo. Siento que si no estás acostumbrado a leer ese tipo de historias crudas en las que no hay un final feliz, en las que está retratando la crudeza de la vida diaria como tal, posiblemente no sea un libro para ti si es que no estás acostumbrado a leer historias en las que pues no termina bien nada. Son 15 cuentos y no les voy a mentir, no me gustaron todos, pero eso es por gusto personal. No porque no me guste leer ese tipo de historias, sí me gusta leerlas, pero había alguna que otra historia en la que yo decía, y ya sentí que terminaban de forma muy abrupta, entonces no me dejaba como que continuar, ¿saben? Posiblemente no sea del gusto de todos leer ciertas tramas en las que se retrata los abusos hacia la mujer, los abusos hacia los hombres, hacia los animales, hacia personas que representan una minoría, etcétera. Yo siento que son historias que son necesarias. Necesitamos leer ese tipo de historias precisamente para indignarnos y para despertar a veces un poquito más. Entonces, es un libro que no es para todos, no es para quienes leen a través de sus prejuicios, a través de sus conductas morales, posiblemente. Entonces, ajá, pero sí me gustaron algunos cuentos de aquí, entonces sí lo recomiendo. Son 15 cuentos, entonces es bastante para que alguien se entretenga. Está bonito. Y bueno, mientras leía ese cuentario, realmente ese cuentario fue como mi rescate, porque yo ya no quería seguir leyendo. Y esto fue a raíz de esta novela que sí terminé, que es Los ríos profundos de José María Arguedas. Les voy a dejar aquí la imagen porque sí la leí en digital. Y bueno, tengo mucho que decir. La verdad es que yo no me había enfrentado a una novela tan difícil de leer en mucho tiempo. Y no fue difícil de leer porque no se le pueda entender, sino que para mí el ritmo que llevaba la novela se me hizo muy complicado, no es para mí. Hay novelas que no son narrativas, hay novelas que son documentales, novelas que no están hechas para entretener, sino para informar, y ese es el caso de esta novela. Como tal, es una buena referencia para novelas indigenistas, y vaya, Los ríos profundos es considerada una novela, pues ya podemos decir incluso clásica, dentro de lo que cabe la literatura latinoamericana, y nos relata esta historia de Perú y estos pasajes, todo esto que vivían los indígenas y que todavía viven. Y me atrevería a decir que no solamente en Perú, sino que en otras zonas, en otros países. Entonces, creo que es una bonita novela para visibilizar estas problemáticas, la problemática del mestizaje, la problemática de yo indígena que se están apropiando de mis espacios y que tengo que defenderlos a como de lugar, y también todas estas problemáticas de, hey, el hombre blanco como siempre, queriendo no solamente apropiarse de mis lugares, sino también de mi cultura y queriendo ser parte de algo en lo que nunca va a ser parte, que es de nuestra comunidad. Creo que como novela narrativa no la podemos tomar tal cual así, es más una novela de denuncia, es una novela en la que te vas a encontrar ciertas cosas que te van a indignar. Yo me enojé mucho con ciertas partes y me identifiqué también con algunas otras. Inclusive pude ver ciertas realidades que yo tal vez omito como persona que no es nativa de un lugar, porque al final de cuentas pues no lo soy. Entonces me gustó porque me hizo reflexionar mucho, pero no me gustó en cuanto a narrativa porque se me hizo muy lenta. Sentía que había momentos en los que no llegaba a ningún lado y eso me hizo decepcionarme un poco.
y me hizo sentir abrumada en el aspecto en el que yo ya no quería seguir leyendo nada y todavía tenía que leer más cosas para la universidad y no sé, o sea, ya simplemente ya no quería leer. Para mí fue muy difícil continuar el ritmo que llevaba de meses anteriores. Entonces, esta fue la culpable, pero sí la terminé. Y ahí está la recomendación por si a alguien le interesa. A mí no me gustó, pero puede que haya gente a la que sí le guste. De ahí me fui a leer dos comedias de Terencio. La primera es El que se atormenta a sí mismo y la otra es La suegra. Y bueno, la primera obra, El que se atormenta a sí mismo, nos centra en la historia de un hombre que ha llevado al límite a su hijo, una persona bastante mandona, bastante abusiva como padre. Este conflicto los ha llevado a pelearse, a no tener como esta relación bonita padre-hijo. Entonces, cuando este hijo regresa del ejército, el hombre quiere ver la forma de poderse reconciliar con él. A raíz de esto van a haber una serie de malentendidos que lo van a llevar al hijo a encontrar, bueno, no encontrar, más bien a casarse con la mujer que él quiere, y al padre a tener que ser un poco más comprensivo, tal vez llegando incluso a la línea de ser un padre que permite todo, pero llega un punto en el que hay este balance y entonces eso hace como que los malentendidos queden pues olvidados. Es una obra muy interesante de Terencio, la verdad es que sí me daba risa un poco, pero a la vez siento que no, o sea, en cuanto a comedia, siento que es muy diferente la comedia de antes a la comedia de ahora. Obviamente ya pasaron muchísimos años, estamos hablando de que esta obra fue del 163 a.C., obviamente ya el humor no es para nada similar, y de ahí nos vamos a la de la suegra. Y otra vez, o sea, es este conflicto de la persona que a final de cuentas no sabe qué camino elegir, que no sabe con qué mujer quedarse. Hay una violación de por medio, cosa que a mí no me pareció nada chistosa. Y esta mujer que está obligada a casarse con el violador. Y bueno, una serie de cosas que la verdad a mí más que darme risa me preocupó muchísimo, me pareció más una tragedia que una comedia. Entonces, esto tiene mucho que ver con la calidad moral que cada uno tenga y por supuesto, pues también tiene mucho que ver de cómo han envejecido ciertas obras. Obviamente no era lo mismo los tratos o las cosas que antes parecían graciosas a el día de hoy. Hoy estamos en siglo XXI, entonces, ajá, ya no es lo mismo. Esa comedia slash obra de Terencio que leí y que la verdad no sé si me gustó o no. Todavía sigo procesando si me gustó o no. Um, no sé, o sea, tal cual, mi opinión es no lo sé. ¿Se la recomendaría? No lo sé. Um, puede ser algo entretenida, tal vez solo por ahí, pero realmente no sé mucho. Y de ahí mi última lectura de mayo fue esta bonita lectura, esta bonita obra que es la poesía de Han Kang, Guardé el anochecer en el cajón. Este poemario tan bonito, de hecho ya les hice un video en el canal, entonces no me quiero detener tanto, les voy a dejar aquí arriba el video por si ustedes quieren ir a verlo, pero realmente es una poesía muy buena, una poesía que sí se disfruta. Estaba viendo los comentarios que me hacen, aunque a veces no les conteste, sí leo todos los comentarios que me hacen, y había una persona diciendo que se me hizo corto porque no sé leer poesía o porque no sé, y yo me quedé así de, a ver, no, o sea, el libro está corto, o sea, si vemos otro tipo de lecturas que yo leo, pues me tomo más tiempo de leer. En ningún momento quise decir que no es bueno consumir poesía porque sea corta o algo así. Por supuesto que no, incluso en el video yo lo aclaro. Entonces quiero hablar de eso porque a veces como que se malentienden las cosas. Y bueno, este poemario a mí me gustó mucho, creo que tiene una sensibilidad única, el poder expresar la nostalgia, la oscuridad del alma de distintas formas me pareció maravilloso. Entonces, es un poemario que sí les recomiendo si aún no lo han leído, dense una vuelta, dense una pasada por el poemario, por la prosa de Han Kang, por los versos de Han Kang. Les va a gustar mucho. De ahí ya empezamos junio y con junio empecé con un libro que me prestaron. Les voy a dejar aquí la imagen. También le hice una reseña en el canal, entonces les voy a dejar aquí arriba el video. Es una historia de romance que nos va llevando por
toda esta vida de esta mujer que nunca ha podido decidir sobre sí misma. Es una historia muy bonita, sí de romance, pero siento que no se centra tanto en el romance con el chico este del que se enamora en Italia, sino es más un amor propio y un saber qué hacer con la vida. Ahora, ¿me gustó? Sí. ¿Le cambiaría algo? Totalmente le cambiaría el final. No me gustó para nada el final. Siento que al final ella como que no tuvo, o sea, tuvo un final decente, pero siento que hubo cierto conformismo por ahí. También siento que la forma en la que aceptó que regresara esta persona a su vida, ya les estoy haciendo spoiler, simplemente no me gustó el final, pero me gusta la novela y sí la recomendaría. Ya la leí, pero porque me la prestaron, entonces se los recomiendo. Si no la han leído, léanla, es una novela muy bonita y es muy sencilla de leer, de hecho, la terminé de leer en un día. Entonces, mm, no está difícil de leer. Un día, 2 días máximo, se la dan a leer súper rápido. Si tienen un bloqueo lector, les va a ayudar. Fue mi caso porque yo ya tenía un súper bloqueo lector que claro, con Han Kang pues obviamente me salvó muchísimo, pero no sé, a veces necesita leer otro tipo de cosas. Entonces, esta novela fue un rescate para mí. Entonces, si ustedes quieren o les gusta leer ese tipo de cosas, vayan y léanlo. Yo casi no leo romance, entonces es una buena recomendación que les hago. La siguiente son 2 novelas en un libro. Lo conté como 2 novelas porque, bueno, es El profesor Challenger y La zona ponzoñosa y El país de la bruma, que son 2 novelas que están en esta edición de RBA. Ya les hice la reseña de este libro, entonces se los voy a dejar aquí arriba y solamente les voy a hablar un poquito más de El país de la bruma. El país de la bruma no me gustó. La verdad no me gustó tanto la historia. Y bueno, la historia se centra en la hija de Challenger. Ya para este punto el personaje ya no vive. Estamos hablando de su hija y del periodista que se van a buscar un misterio que hay por ahí con brujería y con muchas cosas alrededor. No quiero hacerles spoiler porque siento que no hay forma de contarlas sin hacerles spoiler, pero a mí no me gustó, a pesar de que sí tiene una crítica muy interesante hacia las creencias ciegas que tiene la gente a veces, hacia la fe ciega. Entonces, por ese lado sí se los recomendaría, pero siento que no es de las mejores novelas de este Arthur Conan Doyle. Y El profesor Challenger y La zona ponzoñosa es una novela que a mí me encantó, que desde la premisa está súper bien. Imagínense que de un día para otro les avisan que la Tierra va a entrar en una zona en la que vamos a tener veneno y que posiblemente nos va a matar a todos. Y solamente tienen unas horas para descubrir la cura porque de todos modos, pues ya estamos condenados. De esa va la premisa de El profesor Challenger y La zona ponzoñosa. Si quieren ver un poco más, les voy a dejar ahí el video para que vayan y la chequen. Y esa fue mi segunda lectura y tercera lectura de este mes en junio. Y de ahí me fui a leer este libro de Britney Spears, La mujer que soy. Britney Spears. Yo soy fan de Britney Spears. Yo sé que tal vez no se note tanto por mi forma de vestir y por mucho otro tipo de cosas. E inclusive en el canal, a pesar de que les he hecho reseñas de música, pues no tiendo a hablar mucho de ella, pero yo soy gran fan de Britney Spears. Yo creo que de las primeras canciones en inglés que yo me aprendí fueron de Britney, de verdad. Inclusive de niña, o sea, yo era como Britney, o sea, Britney. Yo me ponía las 2 coletas y todo, porque yo admiraba mucho a Britney, todavía la admiro mucho. Después de haber leído este libro, creo que la admiro el doble. Es un libro, yo no pensé llorar tanto, lloré muchísimo con este libro, como no tienen una idea. Y está todo marcado porque realmente sufrí al leer el libro, me dio mucho coraje. Es como tal una biografía de ella lo escribió, pero ver esta sensibilidad de una mujer que uno ve posiblemente a través de una pantalla y que mucha gente juzgó en su momento y ver su parte de la historia te llena el alma. A mí me gustó. Posiblemente no sea como que la recomendación que ustedes esperarían de mí, pero sí siento que deberían de leerlo, sean o no sean fans de ella. Tiene mucho que contar y es una historia digna de leer, de verdad. Es una historia muy interesante, muy buena. A mí me gustó. La verdad es que no sé qué expresarles. Tiene una sensibilidad esta mujer que tú dices, wow.
Y no es que me impresione, porque quienes la seguimos de todo el tiempo sabemos perfectamente el gran corazón que tenía esta mujer, pero verlo tal cual, ver lo agradecida que está con sus fans, y no solo con sus fans, sino con la vida, de poder seguir con vida, es algo que creo que todos deberíamos de seguir como ejemplo en algún momento. A veces nos rendimos muy fácil. Creo que este libro puede ser esa ayuda, tal vez, a que tú veas que no estás solo, a que veas que incluso una persona como ella, pues tuvo ciertos problemas que podrían ser un tanto cotidianos, y que a veces podemos decir, tú, Britney, ¿cómo te vas a sentir gorda, fea? ¿Cómo vas a sentir que no puedes hacer lo que quieras si tienes dinero, no? Creo que viene de ahí como mucha reflexión, y es como que un librazo, la verdad es un librazo de junio, y no me arrepiento de haberlo leído. Este fue un regalo que me hicieron para mi cumpleaños, entonces yo muy feliz de leerlo, porque desde que salió yo quería leerlo, pero nomás no se me hacía ir a comprarlo y que me lo regalaran. No sé, o sea, yo lloré mucho, está muy conmovedor, lloré por tristeza y también lloré por, porque estaba muy conmovida, o sea, realmente no sé si es porque soy fan de ella, pero realmente lo sentí, se siente este libro. Y pues si alguien ya lo leyó, sea fan o no sea fan de ella, pues díganme en los comentarios, porque de verdad a mí me gustó mucho. Y esa fue mi otra lectura en junio. De ahí agarré otro libro que fue también regalo de cumpleaños, que es Cartas a un joven poeta, de Rainer María Rilke. Y bueno, ese porque me lo regalaron, porque a mí me gusta la poesía, obviamente. Y mi hermano, sin siquiera saber, me regaló una joya, porque realmente yo quería leerlo, pero no había podido leerlo completo. Solo había leído un fragmento por ahí en internet, pero yo lo quería leer todo. Y son tal cual, cartas. Son cartas de Rainer María Rilke, que él le mandó a un joven poeta, que le mandó una pregunta así de, oiga, ¿qué necesito para hacer pues poesía, para hacer esta bonita profesión? Y pese a lo que se pensara, porque él pues ya era muy famoso al momento en el que se escribieron estas cartas, contestó. Y a partir de ahí empezaron a mantener cierta correspondencia. Tienen no solamente consejos, si tú te quieres dedicar a escribir poesía, también si tú quieres escribir en general, creo que te ayudaría bastante. Pero más que para escribir, creo que son consejos de vida. Y son reflexiones, son cosas muy interesantes, y en esta edición que me regalaron tiene como el contexto en el prólogo de cada una de las cartas. Entonces eso a mí me pareció muy útil, porque te están hablando conforme las fechas que estaba haciendo el escritor en aquel momento. Entonces, pues te da un poco de contexto. Y ya está, que no es necesario también para entenderle, porque son cartas que ya tienen por sí mismas bastante carga narrativa, bastante carga, en la que pues no es necesario explicar o sobreexplicar ciertas cosas, pero está muy bueno, me gustó, realmente pues hasta lo marqué, a pesar de que no tiendo a marcar este tipo de libros porque son pasta dura y ediciones bonitas, pero lo hice porque me gustó mucho lo que decía, y creo que para una relectura tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, este fue uno de mis libros de junio. Y de ahí me fui a leer otro libro. Este libro ya tiene muchísimo que yo les había hablado de él. Creo que les hablé de él en un video en el que les hablaba de mis autores favoritos. Y es que Federico García Lorca es uno de mis autores favoritos. Y realmente disfruto mucho leyendo a este hombre. Y lo estoy marcando como un libro más, a pesar de que fue una relectura, porque en esta edición no tengo solamente la obra, sino que hay más. Y estoy hablándoles de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Ya les he hablado de esta historia en un video anterior, y realmente ya les había contado que me habían comprado este libro. Esta es por Cátedra. Me parece que es parte de una colección, no estoy muy segura. La verdad es que lo compré en un puesto de periódicos. ¿Y por qué les digo que fue un regalo? Porque me dieron el dinero y ya yo lo compré. Y bueno, este libro es un librazo, de verdad. Me siento muy afortunada por haber comprado este libro, perdón, y me emociona. Pero miren, les voy a enseñar por qué para mí es un librazo. Y es que, wow, yo lo compré porque
pues a mí me gusta la casa de Bernarda Alba, pero no esperé encontrarme con esta joya. Miren, a partir de aquí, esto es el libro, o sea, la obra como tal, Casa de Bernarda Alba. Y esto de aquí es, y les voy a decir el autor, es un estudio de la obra y vida de Federico García Lorca, haciendo énfasis en Casa de Bernarda Alba, hecho por María Francisca Vilches de Frutos, y tiene hasta su índice, así introducción, Federico García Lorca y el canon internacional, su vocación teatral, su tradición, las vanguardias, etcétera. Está tan bien hecho que tiene incluso todas estas páginas que ustedes están viendo aquí, son bibliografía. O sea, es muchísimo, pero yo estaba como, wow, impactada porque me encantó. Si alguien quiere hacer una tesis de Federico García Lorca, tiene que consultar este libro porque tiene muchísimo, muchísimo que sacarle. Y yo terminé más que feliz, porque no solamente es eso, sino que es la obra de Federico García Lorca, pero sin modificaciones. Así es, porque pues, la obra de Federico García Lorca, al ser la última que él escribió, esta obra tuvo después modificaciones porque él salía a todos lados con el manuscrito, pero pues encontraron el manuscrito, lo tenían ahí en la casa, pero él incluso omitió signos de puntuación, se le agregaron signos de puntuación, se le agregaron cosas a la obra original. Entonces aquí tenemos como que un extracto de la obra original y además tenemos la comparativa de las otras dos autores más importantes que han publicado esta obra. Entonces, en sí es como leer 3 veces Casa de Bernarda Alba, pero además con esta introducción estudiada, muy bien hecha, una investigación que dices, wow, y además si algo te llama la atención, tienes también la bibliografía para que tú solito vayas e investigues más. Es que yo, la verdad, no pensé comprar una cosa tan buena. Y si yo les digo el precio, no me van a creer, no me costó ni 200 pesos, de verdad. O sea, yo, yo estaba como de, me estás jodiendo, de verdad, adquirí esta joya por menos de 200 pesos, pasta dura, con bibliografía. Es la obra casi intacta de Federico García Lorca, así de que, mira, a quién se le omitió ponerle este punto y coma, esta coma, este guión, él no puso comillas, que dices, wow, o sea, entender un poco más ese genio creativo de este hombre, para mí fue como, wow. Entonces yo estaba maravillada mientras lo leía, y es algo que sí les recomiendo, pero esa fue mi lectura, que sí la cuento como lectura, a pesar de que fue relectura, porque ya vieron todo lo que me leí básicamente una tesis, ¿están de acuerdo? Y pues aquí está, Casa de Bernarda de Alba, por edición Cátedra, y edición de María Francisca Vilches de Frutos. Entonces, si a alguien le interesa, si la ven por ahí todavía, esta la adquirí en puestos de periódicos, si la ven por ahí, cómprenla, de verdad, no se van a arrepentir. Y la obra está buenísima, es la vida de una mujer viuda que encierra a sus hijas y que pues para colmo de los males les dice no se van a casar, ya no van a hacer vida porque estamos de luto y las encierra. Y pasa una tragedia tras otra, es que es una tragedia esta obra. Entonces es una obra que yo sí les recomiendo y que deberían de estar leyendo. Ya vayan a leer esa obra de Federico García Lorca. De ahí leí Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y ahora sí con esto creo que ya no tengo más pendientes de este señor, que a mí no me gusta cómo escribe Julio Verne, ya lo he dicho muchas veces, pero Viaje al centro de la Tierra creo que está buena, está decente. Lo único que no me gustó fue el final. O sea, ese final, ¿qué, Julius? Ese final, ¿qué? El final no me gustó, siento que Julio Verne no sabía escribir finales, de verdad. Y pues, ¿de qué trata es eso? El viaje al centro de la Tierra. Un científico encuentra unos manuscritos en los que le dicen el camino para llegar al centro de la Tierra. Su sobrino le dice, no, es que tú estás loco. El centro de la Tierra es puro calor. Y él dice, claro que no, mi amor. Mira, aquí está que no, aquí dice. Y entonces van, se embarcan a esta aventura. Siento que realmente el sobrino es un inútil, que es quien nos relata esta historia, lo tengo que decir.
A mí no me gustó para nada, no sé qué pegaba ahí ese hombre, no sé para qué lo llevó su tío, siento que era más un estorbo que una ayuda. Como historia está muy impactante. Claro, hay datos que yo la verdad no estoy tan apegada a la ciencia, entonces había datos en los que yo tenía que googlear. Por ejemplo, había una escena que me gustó mucho, que es cuando van saliendo hacia la superficie, que decía, ya hemos pasado tantas leguas. Y yo decía, ¿cuánto equivale una legua? Pues ahí me veían buscando. Ya sé que tal vez para algunos es como, ay, Shana, ¿cómo no sabes? No sabía, perdónenme. Entonces ahí estaba yo buscando cuánto equivalía una legua y luego buscando en Google Maps cuánto es de aquí a tal lado, las leguas que marcaba ahí, quedé impactada. O sea, de verdad, cuando lo buscas y entiendes ese tipo de detalles, que a mí me gusta darme el tiempo para ir comprendiendo ese tipo de detalles en las novelas, pues digo, wow, de verdad, wow. La recomiendo, sí, si te gustan ese tipo de cosas, sí. Se me hizo un poco lenta al inicio, la verdad, no se los voy a negar, pero el final, eso fue como que dije, el final, o sea, ¿por qué ese final? Se me hizo un final bastante precipitado. Y pues esa fue mi otra lectura. Este libro fue regalo de mi papá hace muchísimos años, como pueden ver está viejísimo el libro, pero a mí me gustó, creo que está bueno, ya está dentro de mi top de libros que sí puedo recomendar de Julio Verne. El otro es el de La Vuelta al Mundo en 180 días y el otro pues es este, Viaje al Centro de la Tierra. A ver si encuentro otra obra que también me guste de él, pero realmente lo veo difícil porque a mí casi no me gusta cómo escribe Julio Verne. De ahí me puse a leer esta antología de poemas, este poemario de Emily Dickinson. Y yo hice una de corajes. O sea, es que yo puros corajes con mis lecturas, de verdad. Esta edición está muy bonita, como la pueden ver. Son letras rosas. No sé si se alcance a ver con mi cámara. Pero tiene cartas. Tiene cartas de Emily Dickinson a su Sophie. Para quienes no sabían, pues Emily Dickinson pues, fue una mujer pues, que tenía un amorío con su vecina, con Sophie, quien haya sido su amiga, claro, amiga, era su querer. Y bueno, aquí se nos explica que prácticamente el hermano de Emily Dickinson se casa con ella solamente para cubrir pues estas apariencias, para que Emily Dickinson pudiera estar cerca de ella. Y a partir de ahí surge un amor al que Emily Dickinson le dedicó casi toda su obra. Estamos hablando de que casi todos los poemas de esta mujer eran a otra mujer. Ese es un dato muy interesante porque a partir de ahí cobra significado completamente distinto la obra de Emily Dickinson. Y también nos están hablando de que muchos de los poemas de ella fueron reducidos, o sea, les quitaron muchas cosas para proteger el honor de, pues de esta familia, ¿no? Ya saben, alguien se muere y entonces en lugar de contar la historia como es, cuentan como quieren. Entonces eso fue lo que pasó con Emily Dickinson. Entonces yo ahí empecé como que a enojarme. ¿Les recomiendo este poemario bilingüe? Sí. Las traducciones son muy allegadas al original, pero hay algunos poemas que realmente no. Hay algunos poemas que yo digo, ¿por qué los cortaron así de feo? No se distingue la profundidad de las palabras. Obviamente si tú hablas inglés, pues lo vas a adorar, así como yo, porque aparte es Emily Dickinson y este libro también me lo regaló mi hermano, entonces pues está muy bonito, de hecho. Es una edición muy bonita. Y pues, ¿qué les digo? Gandhi Ediciones últimamente han sacado cosas muy buenas. Ese es otro de los libros que leí. Y de ahí me fui a leer a Adonis. Y este es un libro que se llama Concierto de Jerusalén. Y es igual un poemario muy bilingüe del árabe al español. Hay ciertos detalles que pues yo realmente no sé qué tan allegado o qué tan práctico es traducir el árabe al español, porque hay palabras que no existen en el árabe y que sí existen en español. Entonces, ajá, eso pues me hace pensar un poco, pero puedo entender por qué no le han dado el Nobel a Adonis después de leer este poemario, y es que es un poemario bastante esclarecedor, sobre todo lo que está sucediendo ahorita en Palestina, en Jerusalén, en este tipo de lugares. Realmente es una crítica a las creencias, es una crítica y es una apreciación
artística muy bella de estos países. Es una apreciación muy bella de la religión y es un reclamo a estas figuras de poder que han hecho lo que han querido con el cristianismo, con no solo el cristianismo, con el catolicismo, con Dios, con la figura de Dios tal cual. Es muy bonito. Hay ciertos poemas que, pues aquí lo tengo marcado, o sea, pero hay ciertos poemas que me hicieron reflexionar. Este poemario, a diferencia de otros que he leído, no se me hizo nada corto. Me tomó varios días leerlo completo, y no porque sea complejo de leer, sino porque realmente me hizo reflexionar a un punto en el que yo no creí llegar a reflexionar tanto con un poema. Pues este señor lo logró. Se los recomiendo. Este fue un regalo que me hizo un profesor en la universidad, entonces ahí se los dejo por si a alguien le interesa, por si alguien sabe árabe o está aprendiendo árabe. Es una buena recomendación. Este hombre ha sido nominado al Nobel de Literatura varias veces y no ha ganado. Y después de leerlo puedo entender por qué. Pues hay ciertas figuras de poder que no quieren que este tipo de mensajes sean esparcidos por el mundo porque obviamente generarían conflicto. Entonces, esa es mi recomendación y ese fue como que el, el penúltimo libro que leí. Para terminar, leí Una última parada de Cassie McSton. Y este libro se publicó en 2021. Les voy a dejar aquí la imagen porque lo leí en digital. Tiene 496 páginas, pero se van así, miren, de volada. Yo lo terminé muy rápido. Es una novela que nos está metiendo aquí ciencia ficción y romance. Es una novela de romance. En junio leí 2 novelas de romance. ¿Quién lo diría? ¿No? Yo que casi no leo ese tipo de cosas, pues me aventé 2. Y esta novela incluso la recomiendo más que la que les recomendaba hablándoles de mis primeras lecturas de junio, porque es esta mujer que se enamora de otra en el metro, pero va a llegar un punto en el que ella no va a saber quién es ella y inclusive piensa que es un fantasma porque no cambia de ropa y se dan cuenta de que no es un fantasma, no es que esté muerta, es que esta mujer se ha quedado atrapada en la línea del metro, en la línea B del metro en Nueva York. Y entonces es una empezar a buscar cómo hacer para que ella salga de este trance y pueda regresar a su época en los años 70 o quedarse con ella y pues ser felices juntas, porque ambas se quieren, ambas se aman. Puntos que no me gustaron, siento, hay una escena nada más que tiene que ver con escenas con sexo. No me gustó, se me hizo que no quedaba ahí, quedaba un poquito más adelante, se me hizo muy forzada. De ahí en fuera todo estaba hermoso. Tiene un soundtrack maravilloso, si es que a ustedes les gusta el rock, el punk y todo ese tipo de cosas. Tiene una música muy padre. Además de eso, pues es que de verdad, o sea, tiene personajes muy bellos. Hay un personaje trans en toda esta novela que yo de verdad lo amé. No sé cómo describirlas, de verdad. Es que lo amé. Es esta novela sin prejuicios, es esta novela en la que nada está forzado. A mí cómo me choca cuando ponen estos personajes que pertenecen a la comunidad LGBT súper forzados. Aquí no pasa y les va a encantar. De verdad, a mí me encantó leer esta historia. Es una historia muy bonita y no se centra solamente en el romance, sino en toda esta ciencia ficción que hay alrededor, que está también muy bien explicada. Otra cosa que quiero destacar de esta novela es que no tenemos el final trágico, el típico final de mata a tu personaje homosexual. No, todos los personajes tienen un final bastante bonito, es una de las cosas que me gustaron. Y también otra cosa a destacar es que no tenemos el típico conflicto de que las dos personas que se aman no pueden estar juntas por un tema social. Aquí es más por un tema de viajes en el tiempo y todo este contexto loquísimo que hay detrás, que a mi parecer es algo muy rescatable y algo muy bonito. Siempre tenemos ciertos clichés cuando hablamos de historias o de romances LGBT y aquí no hay tantos esos clichés. Es una de las cosas que a mí me gustaron mucho. Me emocioné, como tienes una idea. Había partes en las que le gritaba al celular así de, porque de verdad, o sea, me emocionó muchísimo. Es una trama muy bonita. Como ya les decía, había una parte, una escena sexual que a mí no me gustó porque siento que sí quedaba, pero no en ese momento, quedaba un poco más adelante.
pero eso ya es cuestión mía personal, de que a mí casi no me gusta leer ese tipo de cosas dentro de las historias que leo. Entonces, ajá. Y pues ya esa fue mi última lectura de junio. Espero que les hayan gustado. Como ya se dieron cuenta, leí muchísimo. Y yo creo que el siguiente mes va a ser también de muchas lecturas, julio, porque ahorita ya estamos a 6 de julio y yo ya leí también bastante. Me he sentido muy feliz y he retomado otra vez mi gusto por la lectura. Entonces, esas fueron las lecturas de mayo y junio. Vamos a ver qué más nos trae el tiempo en cuanto a lecturas. Nosotros nos vemos en el siguiente video, en la siguiente recomendación aquí en el canal. Si quieren que les hable un poco más de alguno de los libros que ya mencioné, pónganmelo en los comentarios y yo con gusto les hago una reseña de alguno de esos libros, específicamente un solo video para ese libro. Y ya, nos vemos, pásenla bonito, que tengan un bonito día, fin de semana, el momento en el que estén viendo este video. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.